Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Álvaro y en esta oportunidad vamos a repasar un poco sobre hepatitis virales agudas y crónicas. Y nos vamos a centrar más que todo en los aspectos que podrían ser preguntados para el examen. ¿Sí? Vamos a ver entonces unas cuantas diapositivas, unas cuantas imágenes que a mí me parecieron muy interesantes. Primero sobre la estructura viral, ¿no? Virus del virus de la hepatitis B, que es uno de los más preguntados, ¿no? Eh, bueno, pues tenemos aquí la estructura viral básica, ¿no? Tenemos una superficie, una envoltura, una nucleocápside y por dentro pues se encuentra el genoma viral. Recordad que el virus de la hepatitis B de todos los hepatotropos pues es el único que tiene DNA, un DNA doble bicatenario, ¿no? Y bueno, pues este está sintetizado por enzima DNA polimerasa, DNA, ¿no? De ahí los otros, A, C, D, cualquier otra letra pues son virus RNA. En este caso, este es DNA, ¿no? Y bueno, pues contiene un montón de genes, pero los que son más relevantes, pues son estos de acá, ¿no? El gen S, el C, el P y el X. El gen S porque se ha relacionado este con la síntesis del antígeno S, o antígeno de superficie, o antígeno de Australia, ¿no? Este antígeno se sintetiza a nivel de la envoltura y es el encargado de la unión entre el virus y el hepatocito, ¿no? Tenemos el gen C y este tiene doble función, o sea, dependiendo del sitio, ¿no? Si se produce la síntesis a nivel del precore, o sea, antes de la envoltura, o si se produce a nivel de la envoltura, perdón, de la cápside, entonces se va a producir determinada o no proteína o antígeno, ¿no? En este caso, a nivel del precore, en este espacio de acá, pues nosotros, gracias a este gen, tenemos la síntesis del antígeno E, ¿no? Que está muy relacionado este con la replicación viral, ¿no? Y si es que la síntesis se produce a nivel de la nucleocápside, está relacionado con la síntesis de antígeno C, o antígeno core, o antígeno que está relacionado con el contacto, ¿no? Con el contacto con el virus. Bueno, entonces, dato muy interesante, muy importante, ¿no? Todos estos antígenos pueden ser medidos en plasma, salvo uno, ¿no? Salvo uno que es el antígeno C o antígeno core, uy, perdón, se me fue la mano, salvo el antígeno core, que este puede ser determinado en las biopsias hepáticas, ¿no? Cuando se hace una biopsia hepática en un paciente con una hepatitis viral, ¿no? Pues cuando quieres saber el grado de lesión, la biopsia hepática es el mejor estudio para determinar el pronóstico de la enfermedad, ¿no? Más que todo en aquellos que vayan a desarrollar una enfermedad crónica, cirrosis descompensada o puedan tener complicaciones de la misma, ¿no? El gen P es el encargado de la síntesis de esta enzima, de la DNA polimerasa, y esta está implicada con la replicación viral, ¿no? Entonces, siempre que nosotros determinemos los niveles de DNA en, en la sangre de un individuo, ¿no? Con hepatitis B, pues eso estará directamente relacionado con fenómenos de replicación viral. No obstante, a veces puede haber replicación viral sin haber necrosis o inflamación hepáticas importantes. ¿En qué situación se daría eso? Por ejemplo, en una infección crónica por hepatitis B con un antígeno de E negativo, ¿no? Lo que se conocía antes como la fase inmunotolerante, que es típica de la infección perinatal, ¿no? Aquellos niños que contraían el virus de la hepatitis B por vía vertical, pues no desarrollaban un sistema inmune maduro, ¿no? Y dejaban que el virus se replique. Entonces, de ahí es que algunos clínicos se dieron cuenta de que el virus de la hepatitis B no producía el daño a los hepatocitos, sino que era el sistema inmunológico que al querer controlar la infección, pues producía el daño hepático, la citólisis y la inflamación, ¿no? Entonces, eso es un dato que también es muy importante y muy relevante, ¿no? Y tenemos este último gen que es quizás el menos importante porque, bueno, pues es el que se encarga de la síntesis del antígeno X. Este no se determina habitualmente en plasma, pero se ha visto que la presencia de este antígeno está relacionado con procesos de transactivación génica, ¿no? Del virus de la hepatitis B y podría estar relacionado con el desarrollo del hepatocarcinoma, ¿no? Recuerda, el hepatocarcinoma es una complicación, ¿no? De la cirrosis hepática avanzada, ¿no? De la cirrosis hepática avanzada. Pero bueno, pues ahí nosotros hacemos la relación cirrosis hepática
pues está relacionada con la cronificación de algunos virus, y en este caso el virus B es un virus que sí puede cronificar, aunque la mayoría de las veces no lo hace, ¿no? De hecho, quienes cronifican, pues son muy raras las personas que cronifican, ¿no? De las que adquieren la infección crónica, son muy raras también las que desarrollan cirrosis hepática, ¿no? ¿Cuándo se produce mayor riesgo de cronificar? Pues cuando la infección es adquirida por vía vertical, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de transmisión del virus de la hepatitis B? Parenteral, ¿no? Puede ser por el contacto con secreciones, ¿no? eh, por el contacto sexual, ¿no? Por vía sexual y la vía vertical, ¿no? Que se produce durante el parto, ¿no? Recordar que la hepatitis B tampoco es una indicación de cesárea absoluta, ¿no? Debido a que, pues, más que todo, no ha demostrado disminuir la tasa de infecciones, ¿no? Lo que sí ha demostrado es ver el estado portador de la madre, ¿no? Si la madre está con una hepatitis viral replicativa, con mucho antígeno E, con mucha DNA, DNA elevado del virus, pues las posibilidades de que esta transmita a su hijo durante el parto la hepatitis B pues, son muy elevadas, ¿no? De ahí que el tratamiento de primera elección en una mujer embarazada será el uso de antivirales durante el tercer trimestre del embarazo. De los antivirales, ¿cuáles son los antivirales que se utilizan para el tratamiento de la hepatitis B? Tenofovir, entecavir y el interferón alfa pegidado, ¿no? De ellos, ¿cuál es la elección para el tercer trimestre del embarazo? Tenofovir. Listo, ya tenemos algunos cuantos datos, pasamos a la siguiente diapositiva. Esta es una imagen que saqué de UpToDate sobre una de las manifestaciones extrahepáticas típicas del virus de la hepatitis B, el síndrome de Gianotti-Crosty, ¿no? Que se describe como estas pápulas que ustedes pueden ver en la imagen, que pueden ser de 1 a 10 milímetros, de distribución simétrica, con afectación de la cara, en las mejillas, en las zonas acras, por eso también se llama acrodermatitis papular, ¿no? Más que todo en zonas de extensión, ¿no? Y también puede producirse en las nalgas, ¿no? Y estas suelen durar entre días a semanas y pues, suelen resolverse. Está muy relacionado con procesos atópicos, pero su principal factor etiológico o se ha visto mucho más relacionada con procesos virales. ¿Qué virus puede producir? El virus de la hepatitis B está muy asociado con esto y también el virus de Epstein-Barr, mucho menor frecuencia, ¿no? De ahí, manifestaciones extrahepáticas de las enfermedades virales agudas, de las hepatitis virales agudas, pues tenemos que recordar, ¿no? De la hepatitis B, se relaciona con este síndrome, se relaciona con la poliarteritis nodosa, se relaciona también con glomerulonefritis e inespecíficas, ¿no? Algunas puede relacionarse con el Guillain-Barré y otras causas, ¿no? Me gustaría que memorizaran más que todos los que son más representativos y pueden caer en el examen, ¿no? Manifestaciones extrahepáticas de virus de la hepatitis C. Recordar virus de la hepatitis C, porfiria cutánea tarda, líquen plano, ¿no? También recordar el glomerulonefritis membrano proliferativa, ¿no? En cambio, el virus de la hepatitis B produce otros tipos de glomerulonefritis, puede ser membranosa, IgA, etcétera, ¿no? Y el virus de la hepatitis C también está muy relacionado con algunos síndromes mieloproliferativos y con la crioglobulinemia mixta esencial, ¿no? Eh, algunos otros tipos de virus, qué sé yo, virus de la hepatitis E está relacionado con el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Y bueno, pues el virus de la hepatitis A está relacionado más que todo con manifestaciones de colestasis, ¿no? O puede deberse también a un cuadro agudo con un curso bifásico, ¿no? Entonces, ahí también aspectos a recordar. Ahora, habiendo repasado estas dos imágenes, pues vamos a la resolución de unas cuantas preguntillas, ¿no? Dice, paciente de 60 años, ¿no? Que acude por astenia, ictericia asociada a elevación considerable de las transaminasas y nos muestran una serología que inicialmente cuando uno lo ve de esa manera parece muy horrorosa, ¿no? Pero vamos a analizar las respuestas, ¿no? Nos piden que detectemos qué diagnóstico tiene el paciente en función, y sabemos que las únicas opciones puede ser una hepatitis viral, ¿no? Lo primero que vamos a detectar es una hepatitis aguda o es una hepatitis crónica, ¿no? Es aguda, ¿no? Porque nos hablan de astenia, que podría deberse, ¿no? Al periodo prodrómico de la enfermedad, y nos hablan de ictericia asociada a la fase de estado, ¿no? Entonces, si fuera una crónica, pues el paciente no estuviera ictérico a menos que tuviera una cirrosis descompensada, entonces nos hablarían de otros datos, ¿no? Por lo tanto, inicialmente parece ser una hepatitis aguda, ¿no?
Vamos a colocar acá hepatitis aguda. Ahora, dentro de las hepatitis aguda, nosotros sabemos que existen algunos anticuerpos o serologías que nos ayudan a determinar si es que es un proceso agudo o un crónico. Y la IgM aumentada está relacionada más con procesos agudos y la IgG aumentada más relacionada con procesos crónicos, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos dice aquí las serologías y la presencia de antígenos, ¿no? Nos hablan de antígeno de superficie, ¿no? Antígeno de superficie, este está negativo. Ok, una vez que yo me fijo el antígeno ese, un truco es fijarse directamente en el anticuerpo. Si nos hablan de su anticuerpo, en este caso sí, ¿no? El anticuerpo anti-HBs es positivo. Cuando el anticuerpo anti-HBs es positivo, solo puede deberse a tres circunstancias, ¿no? La primera circunstancia, paciente vacunado. ¿Cómo estaría la serología en un paciente vacunado? El único marcador positivo sería el anti-HBs. No habría ni anticuerpos anti-HBs, no habría ni HBe antígeno, etcétera, etcétera, etcétera. No solo existiría anti-HBs. ¿Por qué? Porque el fragmento de la vacuna de la hepatitis B es justamente el antígeno S, ¿no? Es una vacuna de virus muerto fraccionado, ¿no? El esquema de vacunación es al contacto, al mes y a los 6 meses. Recordad, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros medimos el nivel de vacunación, el nivel de efectividad de la vacuna de la hepatitis B? Es justamente midiendo estos resultados. Entonces, en este paciente buscamos y ya vemos que de plano aquí el paciente tiene una IgG positiva, ¿no? Una IgG positiva, entonces de plano este paciente puede o no haber estado vacunado, pero este paciente, esta serología no es de un paciente vacunado, es la serología de un paciente que ha tenido una infección pasada, y esa es la segunda posibilidad. Una infección pasada. Recordar también que la hepatitis B no se cura, solo se controla, ¿no? Infección pasada implica que, bueno, pues el virus ha entrado dentro de la célula, estaba replicándose al unir la DNA polimerasa con el DNA del huésped, ¿no? Y el sistema inmunológico se ha activado, ¿no? Típicamente es una respuesta celular mediada por linfocitos T, ¿no? De ahí que el interferón, que es muy importante para el control de la enfermedad, ¿no? Entonces, la historia natural de la enfermedad es que en algún momento pues deja de replicar y el virus o la enzima DNA polimerasa se queda acantonada dentro de la célula huésped y se encuentra controlada por el sistema inmunológico, ¿no? Es por eso que hay la presencia de estos anticuerpos persistentemente elevados en el plasma, ¿no? Entonces, aquí nosotros vemos que la infección es pasada, no es una infección crónica, no es una infección activa, ¿no? En otras palabras. Y la tercera, pues mucho más rara, es la mutación de escape, pero típicamente la mutación de escape va a producir un HBs, antígeno de superficie positivo, y un anticuerpo anti-HBs positivo también, ¿no? Entonces, es un mecanismo de mutación, de escape, ¿no? De escape de la enfermedad, ¿no? Donde el virus ha podido escapar al control por el anticuerpo, entonces el cuerpo produce anticuerpos contra el antígeno de superficie, pero estos no son eficaces, por lo tanto, los dos marcadores estarán elevados, ¿no? Entonces, en este paciente, ¿por cuál de las opciones nos decantaríamos, no? Yo me decantaría por esta de acá, infección pasada, ¿no? Y vemos que el RNA de VHC está negativo y la IgM de VHA está positivo. Entonces, viendo esa serología, vamos a ver las opciones. VHB, infección por el virus de la hepatitis B con una mutante precore. Habíamos dicho que a la mutante de escape sí puede tener este anticuerpo, pero no. Precore es otro tipo de mutación que es muy frecuente en países mediterráneos y esta se debe a que, bueno, pues el virus empieza a replicar pese a que al control de la replicación por la presencia de los anticuerpos anti-HBe, ¿no? Entonces, en este caso no es una mutante precore, no es una mutante precore, no concuerda la serología con una mutante precore. Es una hepatitis por virus A, bueno, pues hepatitis, el cuadro es típico de una hepatitis, ¿no? Y tenemos los anticuerpos anti-VHA y IgM positivos, lo que nos habla de una infección reciente. Posiblemente sí estemos ante un cuadro de una hepatitis por VHA. Esta es la correcta, ¿no? No es una sobreinfección por el virus delta, porque ni siquiera nos hablan de los anticuerpos contra el virus delta, y no es una hepatitis crónica por el virus B. Tal vez muchos hubieran dudado de esta opción, ¿no? Pero no es una hepatitis crónica, no es una hepatitis crónica
por el virus B, justamente por lo que les decía, ¿no? Este paciente tiene anti-HBs y esos anti-HBs pues reflejan una infección controlada, una infección controlada. Y una infección controlada no debería tener por ende ese apellido de hepatitis, ¿no? Simplemente es una infección controlada, ¿no? Muy bien, siguiente pregunta, ¿cuál es cierta respecto a los marcadores serológicos del VHB? ¿No? Y esto pues nos refleja un tanto lo que sucede desde el inicio de la enfermedad, ¿no? Dice, el antígeno de superficie es el segundo en aparecer. Bueno, pues de hecho es el primero en aparecer, aparece a las 4 semanas aproximadamente, y posteriormente aparece el antígeno E. Muy bien. Entonces, el que es segundo en aparecer no es el HBs, es el primero en aparecer, ¿no? Eh, Dice, el anti-HBC el core, ¿no? El core, C de core, ¿no? Es aislado, abunda en el plasma y que habíamos dicho, pues de todos los antígenos, este es el único que no se puede encontrar en el plasma, son en biopsias hepáticas, ¿no? Por lo tanto, esta opción es incorrecta. La primera también es incorrecta, ¿no? La presencia de anti-HBs indica curación o vacunación. Pues aquí el término curación no es apropiado, no es correcto, ¿no? De hecho, pues ya se darán cuenta, ¿no? Que el virus de la hepatitis B no se cura, no se cura, pero inicialmente voy a colocar un signo de interrogación, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues la opción 4 nos dice, no existe relación entre la replicación viral y el antígeno E, esto es totalmente falso. Habíamos dicho que este está en relación con la replicación, así que ¿cuál de todas ellas es la más verdadera? Pues sería la opción 3, ¿no? Aunque ya de plano esta palabra curación no es la más apropiada, simplemente es el control de la enfermedad, ¿no? Por eso se conoce como infección más que todo pasada, ¿no? Bien, siguiente pregunta, ¿cuál es el tratamiento de lesión en la hepatopatía por virus de la hepatitis B? Y aquí nosotros vamos a repasar un poquito cuáles son los tratamientos, ¿no? Sobre el sofosbuvir. ¿Qué podemos decir? El sofosbuvir es un antiviral de acción directa, pero contra el virus de la hepatitis C. Es uno de los fármacos empleados en el tratamiento, no es el inhibidor de la polimerasa del virus, ¿no? De la polimerasa del virus o de la proteína NC5B, ¿no? Ahora, aunque nos estuvieran hablando del virus de la hepatitis C, ¿no? ¿Qué sé yo? Hipotético caso, ¿no? Esta opción sería incorrecta porque los antivirales de acción directa no se utilizan en monoterapia, ¿no? Esa es la lección práctica. Siempre se utilizan en combinación, ¿no? De hecho, el sofosbuvir se va a asociar a todos los fármacos que terminen en asbig, ¿no? En asbig. Y en algunos casos, también en algunos que terminen en previr, ¿no? Entonces aquí nosotros vemos que aquí esta opción también es incorrecta porque grasoprevir es un inhibidor de la proteasa viral, ¿no? Contra el virus de la hepatitis C es otro antiviral de acción directa. Y el Elbasvir, este sí es un tratamiento combinado, este sí es un tratamiento apropiado para el virus de la hepatitis C. Entonces, los antivirales de acción directa contra el virus de la hepatitis C nunca se dan en monoterapia, se dan asociados, ¿no? Y muchos de estos esquemas pues tienen como base el sofosbuvir, pero aquí vemos el grasoprevir y el elbasvir, ¿no? Estos son fármacos combinados, está muy bien, pero no son pangenotipos, no se utilizan para todos los genotipos del virus de la hepatitis C, se utilizan para los genotipos 1 y 4. Eso tal vez ya son detalles mucho más profundos, ¿no? Después vemos la ribavirina. De hecho, la ribavirina era el tratamiento para muchos tipos de virus. Se utilizaba para el virus de la hepatitis B, se utilizaba para el virus de la hepatitis C, se utilizaba para virus de la hepatitis E. Bueno, de hecho, actualmente su única indicación sería la cronificación, ¿no? O los pacientes que presentan un fallo hepático fulminante eh, asociado pues al virus de la hepatitis E, ¿no? Aunque ya de plano también tiene sus limitaciones, ¿no? Y también podría utilizarse, ¿no? En la infección crónica por el virus de la hepatitis E, y ahí saltará tus orejas, ¿no? Eh, Habíamos dicho que las hepatitis agudas, pues, están, bueno, no les había dicho eso, ¿no? Pero seguramente debes recordar que las hepatitis agudas pueden producirse por cualquier virus hepatotropo, ¿no? Pero las que no cronificaban era la A y la E. Hay una excepción para esto, ¿no? El virus de la hepatitis C sí puede cronificar, más que todo si son los genotipos 3 y 4,
cuando en pacientes inmunosuprimidos, ¿no? En pacientes inmunosuprimidos, el virus de la hepatitis E sí puede cronificar y en ese caso el tratamiento se da con ribavirina. También se puede asociar la ribavirina en caso de fracaso terapéutico con los antivirales de acción directa o en algunos casos se asocia también a otro esquema mucho más raro, ¿no? Pero no es necesario aprenderse eso, ¿no? De hecho, cuando hablamos de hepatitis C, fundamentalmente, las tasas de curación con los antivirales de acción directa pues superan los 90%, ¿no? Tranquilamente. Entonces, es un tratamiento de muy alta efectividad y por lo tanto eso hace que este fármaco, la ribavirina, haya caído en mucho desuso, ¿no? Mucho desuso. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de elección para la hepatopatía por virus de la hepatitis B? Aquí nosotros tenemos al entecavir. Entecavir. Recordar que el entecavir no, son fármacos antivirales que poseen menos efectos adversos que el tratamiento que antes era de elección, que era el interferón alfa pegidado, ¿no? Entonces tienen menos efectos adversos, tienen una mejor eh, tolerabilidad, ¿no? Pero en cuando no utilizarías entecavir en un paciente hepatópata, pues cuando está asociado a una insuficiencia renal muy avanzada, ¿no? Ahora habíamos dicho que si la mujer está embarazada, tercer trimestre, que preferíamos tenofovir, ¿no? Entecavir, de hecho, entre entecavir y el tenofovir, entecavir es el único antiviral que se utiliza en el tratamiento de la hepatitis B que puede desarrollar algunas resistencias virales, ¿no? En cambio, pues no se ha visto desarrollo de resistencias ni con tenofovir ni con el interferón alfa pégida, ¿no? Entonces, ahí está, ahí está. Esos son los datos que quería compartir contigo en esta oportunidad. Espero que te haya servido. Si conocías las respuestas de antemano, puedes publicarlas en los comentarios que te ha parecido esta videoclase. Y bueno, pues conmigo será hasta una próxima oportunidad. Que te vaya muy bien.